Gracias a todos por unirse en esta sesión sobre racismo estructural en la genética, consecuencias y planes para el futuro. Tenemos tres ponentes hoy. Como indiqué más temprano, tenemos a CNE disponible, subtítulos. Volvemos a hablar con Alisa en la próxima sesión para ver lo que aprendimos. La primera persona es la doctora Gold. Es una investigadora doctoral y becaria en el Hospital de Niños de Filadelfia. Ella recibió su doctorado de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia y también ha recibido un premio de ACMG por su trabajo en la atención médica. Está desarrollando un currículo de diversidad e inclusión. La segunda persona es Barbara Harrison, que es muy conocida en NIMAC. Es consejera genética en el área de DC, es líder de equipo para DC, también es certificada por la Junta Estadounidense de Consejeros Genéticos. Brenda es profesora asistente en la Universidad Howard. También es cofundadora de Golden, la red de oportunidades, aprendizaje y desarrollo de genética que se dedica a aumentar el número de consejeros genéticos negros y tiene un interés muy grande en el campo. Tenemos también a una consejera genética en el Instituto Nacional de Cáncer que brinda apoyo y sirve de investigadora adjunta para vigilancia y protocolos de cáncer de pacientes de cáncer. También es cofundadora del programa Golden. Bienvenidos nuestros ponentes y a todos hoy. Y ahora le pasamos la palabra a la doctora Gold. Gracias por tenerme esta mañana. Estoy muy emocionada de estar hablando de este tema porque es muy importante y tiene implicaciones sobre cómo trabajamos con nuestros pacientes, nuestras familias y cómo abordamos la genética en todos los niveles, lo que está pasando en el nivel de interpretación, el nivel clínico. Creo que mientras más hablemos de esto, más soluciones podemos encontrar a algunos de los problemas que tenemos en el racismo estructural en la genética. Voy a darles un poco de historia sobre por qué la genética en particular de todos los campos de la medicina necesita tratar la historia de la pseudociencia racista, a que es como de base en el campo. Y voy a compartir datos de la Universidad de Pensilvania sobre adultos que tienen barreras para recibir asistencia genética y hablaremos del tipo de plan de estudios que tenemos que construir y que estamos tratando en el Hospital de Niños de Filadelfia para tratar con este tipo de problemas. Para comenzar, vamos a empezar con algunas preguntas para tener una idea de cómo se sienten sobre estos temas en la audiencia. Hay 4 preguntas en esta encuesta. Me preocupa el racismo estructural en genética y pueden decir si están de acuerdo, cuánto están de acuerdo. Aprender sobre el racismo estructural en genética es importante. Hay una necesidad de educación sobre el racismo estructural que se dedique específicamente a la genética médica. Acuerdo, desacuerdo. Y luego el conocimiento sobre el racismo estructural en genética clínica cambiará mi práctica clínica o laboratorio personal. Están ingresando esos resultados. Les daré un poquito más de tiempo para que algunas personas más puedan responder. Parece que se están estabilizando los números, así que voy a cerrar la encuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí están los resultados. Entonces, para la primera pregunta, estoy preocupada por el racismo en la genética. La mayoría de la gente está muy de acuerdo de alguna manera. Aprender sobre racismo estructural y genética es importante, mucho acuerdo aquí. Creo que por eso han venido a esta sesión. Luego están de acuerdo en que hay una necesidad. Sería interesante escuchar a quienes no están de acuerdo. Hablaremos de eso después.
Creo que no tenemos que hablar específicamente de genética médica y estamos un poquito por todos lados respecto si el conocimiento sobre el racismo estructural cambiará su práctica. Estas son algunas preguntas que les preguntamos a las personas con las que estamos capacitándonos en el plan de estudios que estamos desarrollando. El 88% pensó que cambiaría su práctica clínica. Entonces, la razón por la que tenemos que hablar del racismo estructural en la genética es por la historia de la eugenesia. La eugenesia empezó a desarrollarse después de que la idea de genética y, y de que Charles Darwin describiera la supervivencia del más fuerte y la selección natural. En los próximos 10 años, las personas decían, ¿cómo podemos aplicar la selección natural a la población humana? Entonces, era una idea común. Se usaban todas estas ramas de la ciencia y reunirlas para asegurarse de que tengamos humanos que evolucionen en la mejor manera posible para encontrar la selección natural apropiada. De alguna manera, esto no sonaba como algo malo. Era, los de la eugenesia lo comparaban con criar ganado. Cuando tenían ganado, queremos tener los mejores resultados posibles para tener eh, los mejores productos. Entonces estaba esta idea de eugenesia positiva. Si tenemos buena descendencia, podemos mejorar el acervo genético y pueden juntarse personas que tengan buenas características y crear mejor gente. La gente de las clases sociales también pensaban las clases sociales más altas que tenían el mejor acervo genético. Y entonces para hacerlo de forma positiva, se usaba la cultura de emparejar a las personas, pero la parte negativa es donde viene el problema. Ha sido predominante en cómo vemos la eugenesia. Ay, lo siento. Hay un pedido de los intérpretes para bajar un poco el ritmo. El lado negativo de la eugenesia es problemático. Y aquí, en lugar de emparejar a las personas con buenas cualidades, la eugenesia negativa es impedirles a los que se consideran inapropiados que se reproduzcan. Entonces, impedirle casarse a las personas que fueran inapropiadas. Este, castración, esterilización, tener cuotas de inmigración o límites de inmigración. En el siglo XX, en los principios del siglo XX, eso es lo que motivó los límites inmigratorios en Estados Unidos y en asegurarse de que no ocurra la reproducción. Y esto refleja mucho las instituciones genéticas prominentes en Estados Unidos y esta es la historia de las primeras instituciones de genética en América. El puerto de Cold Spring, que es el lugar donde nació mucha de la genética en Estados Unidos, se empezó como una oficina de eugenesia y se usó para rastrear buenas y malas características en las personas. Margaret Sanger, la madre de la anticoncepción, desarrolló las clínicas para que las personas que ella consideraba inadecuadas no se pudieran reproducir. Y su legado es mezclado aquí porque la anticoncepción ha ayudado a regular opciones para muchas personas. También hay personas que se colocaron en control de la natalidad que no querían, en anticonceptivos que realmente no necesitaban o no querían. En Buckley versus Vela, en los 30, permitió a las instituciones continuar esterilizando personas sin su consentimiento. Caroline Buck era una persona discapacitada de tercera generación que estaba institucionalizada y se quería esterilizar por antecedentes familiares malos. Cuando salió de esa institución, se encontró que tenía inteligencia normal, pero se permitió la esterilización en Estados Unidos sin consentimiento hasta los 90 y hasta los 2010 en algunas prisiones en California.
Entonces no dejamos de hacer eugenesia hasta hace muy poco. La ASHG lanzó un ensayo hace poco en que los fundadores originales tenían ideas basadas en la eugenesia negativa. Personas como el doctor Kalman usaba lo que hacía en genética como para asegurarse de que ciertas personas no se reprodujeran. Aún más, con una conexión todavía más sobre lo que hacemos ahora en genética médica, es el legado de Francis Galton. Francis Galton se considera el padre de la eugenesia, pero realmente es el padre de la genética clínica también. Él inventó las desviaciones y las variantes, eso salió de su laboratorio, y la forma en que lo hizo es creando un examen de disformología. Este examen lo hizo a muchas personas para ver cómo se desarrollaba el tamaño de la cabeza, a qué variantes había, qué desviaciones estándar. No hemos cambiado mucho desde que Francis Galton inventó este examen. Esta es una tarjeta de su laboratorio. Si piensan en lo que hacemos cuando hacemos un examen a los pacientes en la práctica genética y lo que estaba haciendo el doctor Galton, no se ve muy diferente. Estaba midiendo la cadena, la cabeza, la circunferencia de la cabeza, estaba mirando el ancho de la cintura, el peso. Fue la primera persona en hacer un estudio de huellas digitales. Estamos aún haciendo eso para todos nuestros pacientes. Entonces, estas cualidades de lo que él consideraba un examen de variaciones humanas normales se ha pasado por generaciones y lo usamos aún todavía. El problema es que el doctor Galton utilizaba sus ejemplos para la caracterización y para la clasificación. Esperemos que esto es algo que estemos dejando en la genómica moderna. Eso es lo que haría el doctor Galton después de que contara esos exámenes. Él decía, estos son los pacientes que vienen de una buena familia, de un buen ganado, por así decirlo, que han tenido una buena crianza y esas son las características que uno podrían ver en una persona imbécil o algo parecido. Él representaba esas caras como relacionadas a la criminalidad y luego él tomaba este examen de disformología y lo utilizaba para clasificar a las personas. Ese era el corazón de la genética y así empezamos a preguntarnos si podríamos categorizar a las personas y si es que podríamos poner estas categorías en jerarquías y esto se volvió bastante problemático. Una de las razones por la que eso es problemático es porque lo que, de lo que hablamos en genética y lo que publicamos en genética y lo que enseñamos en genéticas se ha vuelto, se ha corrompido y para que esa interpretación suceda, esto realmente está fuera de nuestro control y como sucede en las redes sociales, en el Internet. Estos son algunos de los ejemplos en los que se ha promovido la supremacía blanca eh, con respecto a la intolerancia eh, de la lactosa. Vemos que muchas personas que han tenido ascendencia judía o europea deberían poder tomar leche sin tener ningún problema. Otra manera en la que se ha corrompido la genética es la revitalización de la imagen del neandertal. Incluso hace 2000 años esto se consideraba como algo derogatorio porque se consideraba que ellos eran menos inteligentes o menos desarrollados y ahora se utilizan en publicidad o de forma cultural. Y en los últimos 20 años las pruebas de ascendencia se han vuelto más comunes y
muchas personas que tienen ascendencia europea han mostrado eh, ADN neandertal. Entonces hay una apreciación nueva por esas capacidades neandertales y qué tan eh, desarrollados eran ellos en su tiempo, que realmente no es el caso. Y bueno, algo más importante es que han habido muchas situaciones en las que la inteligencia se ha unido a la genética y a las jerarquías en la genética. Entonces, esta curva sucedió primero en los 70s. Fue la primera vez en la que se hablaba de que habían personas que estaban en la parte superior, en la parte inferior de esa curva, y hemos visto que se ha emergido nuevamente esta relación entre la ascendencia genética y la inteligencia. Se está haciendo, hay un interés mayor para poder ver esto y ven cómo este tipo de ascendencia está ligada a la educación y cómo pueden cambiar eso. Eso es una manera en la que eso es algo que estamos viendo en la genética, esa manera de describir a las personas y categorizarlas se están utilizando en formas que no son muy positivas, entonces es importante considerarlo y ver estos resultados genéticos y cómo estamos agrupando a las personas. Vimos que hay algunas desigualdades basadas en en estos factores raciales y hemos visto las diferentes especialidades para ver cómo podemos abordar la evaluación genética y las pruebas, pero no se ha hecho nada en la población adulta. La genética en general es interesante porque es menos visible, hay menos exposición y realmente depende en la referencia de un doctor para que un paciente le pueda conseguir. Entonces, lo que vimos primero es las minorías no representadas, por ejemplo, los pacientes negros y latinos que pueden ver en ese color azul y naranja. Vimos que las personas blancas son solo el 40% de esas poblaciones y los conectamos a esta población total del sistema de salud de Pensilvania y vimos que los blancos eran un 65% y luego vimos otras clínicas de especialidad y vimos que las clínicas de crinología y de partos también tenían ejemplos de cómo se utilizaba este sistema de salud, en los que 60 o 65% de los pacientes eran blancos o el 35% de los pacientes eran minorías no representadas. Vemos que en algunos otros casos el 80% de los pacientes era blanco y el otro 10% era una minoría no representada. Cuando vemos esta información relacionada a lo que hablábamos hace un momento, vemos que hay muchas personas que autoinforman sus fenotipos o su raza y entonces no hay datos oficiales porque hay un problema con esa clasificación general. Entonces, algo está sucediendo y no se está refiriendo a los pacientes a la genética o están refiriéndolos a endocrinología o cardiología porque no vienen a sus citas o porque no consideran que eso es importante. Entonces, sus endocrinólogos les están controlando la diabetes o cualquier problema que tienen. Entonces, cuando vemos a nuestras em, tasas de pruebas, vemos que estamos enviando estas pruebas de una forma más significativa y más frecuente en los pacientes latinos y blancos. Ellos de repente tienen más clientes que tienen algún signo potencialmente relacionado a un diagnóstico genético. Lo que no es significativo es que hay una probabilidad más grande de una prueba genética positiva. Esto es bastante interesante en luz de todos los otros informes que tenemos
muestran que los ascendencia de negra y de latinos tienen una probabilidad más baja de tener un resultado positivo. Esto se ha mostrado en los pruebas de portadores que ha hecho el grupo, en los paneles de portadores, FHQCs. El 10% de ellos recibieron un resultado positivo. Se ha dado en cardiomopatía y vemos que hay clínicas en las que hay ciertos grupos que tienen menos probabilidad de tener un resultado positivo. Entonces, no están recibiendo esos resultados de forma infrecuente. Entonces, debemos ver qué es lo que dicen los expertos con respecto a las minorías no representadas. Vemos a pacientes que eh, están viendo estos resultados y no les están ayudando a interpretar estos resultados de una mejor manera. Entonces, debe haber educación, ese componente de educación en estas clínicas, tanto en el lado del el doctor para poder decirles a los pacientes y educarlos, y también en el lado del paciente para poder saber qué evaluaciones podrían evaluar o podrían considerar. Entonces, como parte de eso, hemos recibido un una subvención de diversidad para poder trabajar con el Hospital de Filadelfia, el Hospital de Filadelfia y generar un currículo genético a través de una intervención multimodal y esto ha incluido eh, pruebas de conocimiento y estamos capacitando a personas en la genética médica y en la genética de los laboratorios. Hacemos reflexiones sobre en estos clubs de libros y también hacemos algunas encuestas para poder hablar sobre estas interacciones entre los doctores y los pacientes. Se ha, re- Se ha desarrollado para los programas de medicinas en las que hay un paciente que no escucha las recomendaciones y el problema no es resolver la diabetes, pero de repente cómo manejar esas conversaciones. ¿Qué le dirías al paciente que de repente no está esperando ver en este programa? Entonces, hemos hablado sobre cómo podemos cambiar nuestra práctica personal y cómo podemos mejorar la calidad de este desarrollo para poder hablar y considerar estos temas. Así se ve nuestra línea de tiempo. Hemos tenido sesiones cada cierto tiempo en la que vemos la didáctica y tenemos diferentes clubs para poder abordar estos temas. Ellos han revisado está su prueba de conocimiento y las actitudes esas eran las preguntas. No sé si y que quisieran responderlas para ver cómo tienen o cómo está su conocimiento. Doctora Gold, otro recordatorio de hablar más lentamente para los intérpretes. Gracias. Las respuestas están ingresando. Tendremos un poco de tiempo. Pareciera que está bajando un poco la velocidad. Cerraremos las respuestas en 3, 2, 1. Entonces, históricamente el término caucásico ha descrito a personas de las siguientes regiones. Creo que muchos tienen muchas preguntas aquí por problemas con el término caucásico y por qué comunicaron lo que dijeron.
Lo que queríamos ver es que las personas de mayor edad no estaban tan preocupadas por estos cambios. Entonces, Caucásico describe históricamente desde el norte de Europa hasta India. Las personas de Oriente Medio, aún las personas del norte de África se han descrito como caucásicas. Entonces, hay mucho de esto, pero es un término muy amplio. Y luego, ¿cuántos individuos de color autoinformados se inscribieron en el primer cohorte del proyecto del genoma humano? Y tienen razón, la respuesta es cero. Algo para tener en cuenta cuando pensamos en dónde empezamos y hacia dónde nos dirigimos. 50% fue el conocimiento en la prueba previa. El 88% dijo que era muy importante el racismo estructural y 100% que el aprendizaje formal iba a impactar su práctica clínica. Este fue un plan interesante porque las personas que asistieron a nuestros ateneos realmente eh, tenían, de- eran quienes respiraban aliento en la comunidad clínica, en la comunidad genética. Am, También está la Escuela de Consejería Genética en Penn y muchos consejeros genéticos están insertos en especializaciones clínicas en Penn y en el Hospital de Niños. Y entonces hay toda una división de laboratorio que entonces tratamos de que las personas que vengan traten estos temas. La doctora Dasgupta habló del tema, se especializa en diversidad, equidad e inclusión en genética. Es la vicepresidencia de la APMG. Ambrose Welcome es una persona que trabaja en el lado clínico, en el lado del laboratorio, que está aumentando la forma en que pensamos de diversidad, la diversidad en la genética, tanto a nivel de genómica como en el nivel clínico. Aishwarya Arjunam es un consejero genético que trabaja en el lado del espacio reproductivo y habló de su experiencia allí. Y luego la doctora Latrice Landry está trabajando en cómo el sistema de los genomas y el sistema de salud se pueden usar para romper algunas de esas barreras estructurales. Leímos el libro de Angela Sani, que trata el tema de la jerarquía y cómo se ha usado la genética en los últimos 200 años. Y luego los becarios trajeron su propio proyecto que esperan hacer en el próximo año para examinar demoras en la secuenciación del genoma completo para personas que no hablan inglés o que no son hablantes nativos de inglés. Nuestros pacientes que hablan inglés reciben más rápido sus resultados y queremos ver dónde están esas demoras. Quería que todos pensaran qué temas quisieran incluir en su propio plan de estudios para racismo estructural en genética médica. ¿Qué temas sería útil tener? Podríamos tener una discusión breve sobre esto. Hipermovilidad, sí veo que todos están compartiendo sus ideas. Aun cuando quitamos la población EDS hipermóvil, fueron muy similares las referidos. Hay algo de información en esa población, pero no tanta como ustedes creerían. Algunos temas que están apareciendo, barreras para acceder a, creo que el acceso es un gran tema, está relacionado con la fuerza de trabajo. ¿Dónde están las clínicas de genética? Eso es un problema. Hablamos de muchos temas complicados de genética, que creo que puede ser un reto muy importante, asegurarse de que todo el mundo lo comprenda. La historia de dismorfología es un gran tema.
Especialmente ha habido una buena serie sobre el tema de la expansión de la dismorfología y los atlases. Creo que no se ha reflejado todavía, pero las personas están poniendo sus imágenes y el atlas online o en línea es lo que es más diverso. Son todos temas fantásticos. Este comentario de Leslie Johnson sobre es muy desafiante, especialmente cómo miramos la investigación clínica, porque yo soy investigadora clínica y no hay espacio en el registro electrónico para describir la ascendencia como más que una sola opción. Y creo que muchos de estos temas para hablar con nuestros próximos ponentes, algunos de los problemas que están trayendo a colación se pueden tratar desarrollando la fuerza de trabajo, tener más personas que están en genética, que tengan más concordancia con la población, que están viendo cómo llegamos a las poblaciones minoritarias y logramos que confíen en nosotros. Creo que pasaré la palabra a nuestro propio ponente para que pueda compartir su propia experiencia. Gracias. Gracias, doctora Golden. Gracias, doctora Gold. Una gran presentación que ha dado usted. Dijeron que al principio doctor Gold, luego Barb, luego yo, pero voy a hablar yo ahora y luego Barb va a seguir. Voy a compartir mi pantalla, que sigan los comentarios en el chat. Está todo muy interesante y de hecho se relaciona con lo que yo voy a estar tratando luego. ¿Pueden ver aquí mi pantalla? Se ve bien, sí. Bien. Bueno, mi nombre es Grace. Voy a hablar sobre otro ángulo del racismo estructural, específicamente respecto de la diversidad, de la fuerza de trabajo de genética clínica y sobre un programa que cofundé con la doctora Harrison llamado Golden, la red de oportunidades, aprendizaje y desarrollo de genética y empoderamiento de genética. No tenemos ninguna divulgación financiera relevante. Como empleado del gobierno federal, yo tengo que decir que mis opiniones son mías y no necesariamente del Instituto Nacional de Salud donde yo trabajo. De las respuestas a las preguntas iniciales, fue bonito ver y fue alentador ver que esta audiencia ve la importancia de aumentar la conciencia sobre el racismo estructural y su influencia en la genética clínica. Voy a brindar un poco de contexto sobre la motivación para desarrollar Golden, charlando primero del impacto del racismo estructural y la diversidad de proveedores, usando como ejemplo la capacitación de los médicos negros. Como ustedes saben y como decía la doctora Gold, hay tantos niveles de racismo estructural y queremos desmantelarlo, tenemos que conocerlo. Los daños que se hacen en el nivel de comunitario, en el nivel institucional y en el nivel empresarial o interpersonal. A nivel estructural, la verdad es que la educación por las políticas legales raciales en este país, en 1830, el doctor James McCune Smith fue la primera persona en practicar medicina, la primera persona negra en practicar medicina en Estados Unidos. Se fue a estudiar a Escocia porque la escuela de medicina no admitía estudiantes negros. Otro evento importante en 1910, donde Abraham Flexer publicó un informe para crear estándares académicos
que brindaba pautas para la capacitación incluyó lenguaje discriminatorio, devaluando la posición y los estándares de los negros. Se colocó en 910, había 7 facultades de medicina en instituciones negras tradicionales. Sin embargo, el reporte Flexner ah, llevó al cierre de 5 de esas escuelas. Esto hizo que hubiera como una especie de estancamiento en la capacitación de médicos negros. Sabemos que esto puede tener un gran impacto porque muchos estudios muestran que los proveedores de minorías tienen más probabilidad de brindar servicios a comunidades menos atendidas. Las escuelas de medicina médicas han contribuido a un gran porcentaje de instituciones. Como resultado de más de un siglo de crecimiento limitado de instituciones médicas negras, la mayoría de los profesionales médicos negros, incluyendo consejeros genéticos y genetistas, están capacitados en instituciones predominantemente blancas. A nivel personal, reportan experiencias de microagresión y marginalización que contribuye al aislamiento cultural social, a internalizar el racismo y el síndrome del impostor. Bárbara va a hablar un poco de eso en su porción. Lo que sabemos y lo que hemos escuchado muchas veces en esa conferencia es que los médicos que tienen experiencia en estos antecedentes no representados pueden reducir las desigualdades en la salud y en la genética porque pueden hablar con este lenguaje y pueden construirlo. Y sabemos que hay una falta de diversidad en la fuerza laboral de la genética. Solo el 21% de los geneticistas se identifican como, como personas de color. Y eso tiene que ver también con la profesión de consejería genética. Sabemos que los números son incluso más bajos, solamente un 11% se identifica como una persona de color. Y como muestra el gráfico, hay una baja diversidad de la profesión de consejería genética que ha persistido por décadas, a pesar de que se han hecho esfuerzos para poder incluir a personas que son asiáticas, y esto se ha mantenido constante en 30 años. Solamente 2% de los consejeros genéticos se identifica como negros, y eso es bastante desproporcional al 13% de personas que se identifican como negras en la población estadounidense. Y a medida que la genética se relaciona más con los aspectos del cuidado de la salud, y que no podemos em, lograr esta equidad desde la salud para los negros y para otras poblaciones no representadas em, en la fuerza laboral de la genética. Entonces, quisiera darles un poco de información general sobre cómo comenzamos con Golden y cómo empezó. Entonces, Bárbara y yo creamos un vínculo hace 20 años. Ella fue mi estudiante en el programa de Hopkins J, y ella fue mi supervisora clínica en esa rotación que tuvimos en el hospital de la Universidad de Howard. Desde el inicio de nuestra amistad, empezamos a hacer varias cosas, pero realmente queríamos tomar la iniciativa y hacer algo con respecto a la diversidad y poder incrementar la cantidad de geneticistas o consejeros genéticos negros. Hubo un momento en el que creábamos conciencia a través de campamentos para que puedan de repente aprender un poco más sobre este campo de la consejería genética. Entonces quisimos crear algo similar para poder realizarlo. Entonces la HPCUS, em, entonces así fue como creamos todo esto. Y luego tuvimos tuvimos años bastante complicados debido a el asesinato de George Floyd, el movimiento Black Lives Matter, la pandemia de la COVID.
y muchos eventos que nos afectaron, entonces tuvimos que pensar en nuestras prioridades y enfocarnos en revitalizar algunos de nuestros proyectos y lo que habíamos dejado de lado. Entonces, Bárbara es una miembro de NIMAC, del equipo de DC. Ella empezó con esta colaboración y así pudimos crear Golden. Y desde entonces quisiera también agradecer a NIMAC y a algunas personas que se encuentran aquí por todo lo que han hecho. Y a Luba, a Elisa, por todo el apoyo que nos han brindado aquí en Golden. Una vez que nuestra colaboración con IMAX se solidificó, Barbara y yo nos empezamos a expandir más allá de la idea del campamento y Gold se ha convertido en una red de mentoría y también de asesoramiento. Em, no sé si conocen con el proverbio africano. eh, y bueno, aquí teníamos una intención muy clara, queríamos crear un grupo de talentos para contribuir a la visión de Golden y creímos que un grupo de expertos podría, que sean parte de esta cultura, que podría de repente brindar experiencia con respecto a estas barreras y cómo poder superarlas. Entonces, Toquilla es una de las expertas y nos ayuda a hacer una estrategia sobre cómo construir ese programa para que sea disponible a las diferentes audiencias y realmente resaltó la importancia de nuestro programa y nos ayudó a crear ah, enlaces con diferentes socios. Erika y Tiffany nos ayudaron a construir esta base de Golden. Erika se enfocó en las campañas de redes sociales. Tiffany nos ayudó a enfocarnos en nuestra misión. Recién incluimos a Tatiana, que es una consejera genética y ha estado liderando nuestros esfuerzos para organizarnos con las presentaciones y también con nuestra consejería genética a los estudiantes de la HPC. También tenemos a dos practicantes, Luis y Ariel. Luis fue la primera. Ella ahorita está en Sir Lawrence College y Ariel recién se unió el año, la semana pasada, perdón. Y las dos realmente nos han sido de mucha ayuda para poder mantener nuestros objetivos claros y ver cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes. Y todas las personas que acabo de mencionar y todos los otros geneticistas o consejeros genéticos están involucrados en Golden y nos están ayudando a lograr estos objetivos a corto plazo y crear esa comunidad y con nuestros estudiantes. Estamos intentando involucrarnos con la comunidad negra de una forma más amplia y incrementar su conciencia sobre la consejería genética como un campo y sobre los servicios clínicos en general para poder mejorar las capacidades de nuestros mentores y tenemos que incrementar la conciencia. Queremos involucrar a los estudiantes en esa experiencia de capacitación, que no era uno de nuestros objetivos iniciales, pero vamos a hablar sobre eso más adelante. Los objetivos a largo plazo de Gold es incrementar los números de estudiantes que postulan a estos programas de consejería genética y que puedan completar exitosamente esos programas y puedan incrementar el número de consejeros genéticos y mantenernos en estos campos. Entonces, una idea general de lo que Bárbara y yo queríamos lograr es que em, queríamos trabajar con Crystal Clear, no, con hacer nuestros objetivos más claros y nos ayudó a ver cuáles eran los objetivos y cuáles eran los recursos y actividades que nos puedan ayudar a medir esos resultados. Entonces, esas son algunas de nuestras actividades de educación que estamos expandiendo más allá de HBC. También vamos a escuelas secundarias y a otras universidades que tienen una población grande de minorías. Tenemos reuniones de mentoría mensuales y estamos incluyendo a mentores de todos.
lados del país, también de otros lados del mundo. Y estamos utilizando mucho las redes sociales porque sabemos cómo los estudiantes de secundaria y otras personas que están buscando estudiar en las universidades están muy activos en estas redes. Estas son nuestras redes sociales. Esto también estará incluido en el chat, así que pueden seguirnos en las redes sociales. Este es un pequeño video de nuestra página, un pequeño vistazo de nuestra página de YouTube y estamos intentando mostrar esa visibilidad de los consejeros genéticos negros en el Internet. Entonces, si es que una persona que está buscando estudiar está buscando esta consejería genética y se siente representado, vamos a ver que van a ver que hay personas que tienen éxito en este campo y van a servir como inspiración para ellos. Entonces, con respecto a las actividades adicionales, estamos preparando a estudiantes que quieren postular esos programas. Estamos haciendo entrevistas, simulacro, prácticas, sesiones. Estamos ayudándolos a escribir sus postulaciones y estamos compartiéndoles recursos para que puedan obtener esos internados en consejería genéticas y muchos de ellos han tenido mucho éxito en poder asegurar esos internados. Entonces, ahora voy a hacer un llamado a la audiencia y voy a hacerles una pregunta sobre cualquier iniciativa en la que estén involucrados. De repente están ahora más ocupados, ya que han aceptado el reto de adherirse a eso y de repente a otras iniciativas o actividades. Pueden leer las preguntas que están aquí en pantalla y mandarme sus respuestas. ¿Están ingresando esos resultados? Le daremos más oportunidad a más personas para que respondan. Bien, pareciera que está bajando un poco la participación. Voy a cerrarla en 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí están esos resultados. Entonces, pareciera que la mayoría de las respuestas es, no estoy involucrado, pero me gustaría estar involucrado en el futuro por ese deseo que hay, que las personas tienen de tal vez su vida ocupada, sus trabajos no se los permiten. Queremos invitarles a darles la oportunidad de colaborar con iniciativas existentes, que es la parte que va a hablar Bárbara. Y yo veo que hay personas que están involucradas a través de su trabajo, lo cual es maravilloso, que haya espacios laborales que apoyen este tipo de iniciativas. Vamos a darle la palabra a Barb. Ella va a hablar de algunos resultados para Golden y direcciones futuras. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Me toca la última media hora de la mañana. Gracias. Gracias por quedarse con nosotros para esta sesión. Les agradecemos el interés. Lo que yo quiero hacer es cerrar aquí, hablar de algunos de algunas de las actividades específicas que Golden tiene y que hemos hecho para aumentar el interés, como dijimos, nuestra meta de aumentar el número de consejeros genéricos negros. Aquí tenemos una reseña de las diferentes actividades que hacemos. Como resultado, estas son algunas de nuestros resultados. Uno, que tenemos más de 900 vistas de nuestros videos que tenemos en la página de YouTube de Golden. Y eso también se relaciona con nuestra participación, nuestro involucramiento que tenemos en las redes sociales. Entendemos que la generación que se viene se informa a través de TikTok, Instagram. Entonces, fue muy importante para nosotros invertir esfuerzo en nuestras redes sociales.
y YouTube es una de esos medios. Así que muchos saludos a Erika Price y felicitaciones porque ha estado, es como el hijito de ella, es su bebé. Grace también mencionó que no solo hacemos HBCUs, que son los colegios y universidades negros históricamente, nos enfocamos también aquí en la región de NIMAC. También hemos involucrado instituciones predominantemente blancas. Hasta desde mi propia experiencia, yo fui a Maryland College Park y hay un número significativo de estudiantes afroamericanos allí. Y sabemos que eso también es un recurso para las personas que quieran ser consejeros genéticos. Hay muchos artículos que han salido sobre el camino hacia las carreras en STEM, en ciencia, y también agradecemos eso, y cómo eso empieza en la secundaria, y también agradecemos identificar estudiantes de secundaria que quieran trabajar en el campo de la salud y educarles sobre la disponibilidad de la consejería genética como opción de carrera, que también ha sido muy importante para aumentar esos números. Así que hemos hecho todo lo que pudimos al respecto. Hemos tenido eventos en escuelas secundarias para enfocarnos mejor en aumentar la conciencia sobre la existencia de la consejería genética. Estas son algunas cosas que hemos hecho en los últimos años, pero nuestro esfuerzo principal ha sido nuestras mentorías, ya sean estudiantes de secundaria, ah, ya sean postgraduados, graduados de licenciatura. Queremos que se unan a nuestra mentoría y ahí tenemos comunicación directa sobre eventos mensuales que tenemos. Entonces, estos eventos de todos los meses son para todas las personas recibiendo mentoría y se enfocan sobre ciertos temas. Tenemos presentaciones de casos, por consejeros genéticos negros o estudiantes negros de consejería genética. Y esos casos se involucran una lente sobre diversidad e inclusión, ya sea la interacción que ocurrió entre el consejero y el paciente, o un problema familiar, o algún tema cultural que estaba experimentando, el tema que afectó la sesión de consejería genética, si era un tema de acceso, todas estas cosas queremos destacarlas al involucrar a las personas que piensen en consejería genética y que haya un interés significativo. Tenemos nuestras conferencias de casos, vienen personas que hablan del proceso de entrevista, cómo solicitar y entrar a programas de consejería genética. Es un reto, es un proceso muy selectivo, así que tratamos de ayudar a las personas que hacen mentoría con sus necesidades para que puedan tener éxito en esa parte de su viaje. Así que tenemos estudiantes que reflexionan sobre su experiencia atravesando ese proceso. Tenemos consejeros genéticos que vienen y brindan su conocimiento experto. Y aún también hacemos entrevistas simuladas en donde tenemos estudiantes de consejería genética y consejeros genéticos negros que se encuentran y hacen una entrevista simulada para que la persona que está haciendo la mentoría pueda prepararse para su propio proceso de entrevista y de solicitud. Esa ha sido una de las cosas más populares y más eficaces que hemos hecho con Golden. Tenemos muchas personas que participan en mentoría. Nuestras bases de datos se involucran de distintas maneras. Algunos ven la información que colocamos. Algunos tenemos una masa crítica que viene a eventos y eso varía dependiendo del tema del que estemos hablando. Hemos estado tenemos a unos 40 consejeros genéticos blancos que sirven de mentores y hablan con nuestros aprendices y hacen de entrevistadores en nuestro proceso de entrevistas simuladas. Y luego también con nuestros estudiantes negros brindamos un trasfondo genial del que podemos valernos a medida que pasamos por estas actividades para involucrar a nuestros aprendices. No sabemos, los esfuerzos están aquí. Hay muchas otras cosas que influencian el número
de posibles consejeros genéticos que ingresan en nuestros programas. Estos son los datos que tenemos. Durante los años, el número de posibles estudiantes de color ha aumentado. Quiero traer su atención a la parte violeta, que es la parte violeta, que es la parte para afroamericanos. Pueden ver que esa banda ha aumentado, ha permanecido bastante estable en realidad. En 2021 aumentó y luego volvió a bajar en 2022. Así que, aunque estamos emocionados de la tendencia general, vemos la necesidad y la finalidad de Golden para aumentar el número de consejeros genéticos negros. Pero como a medida que los aprendices atraviesan su progreso y sus avances, los celebramos, usamos las redes sociales para ponerlos allí, usarlos de inspiración para próximos candidatos para consejería genética, para que vean que sí, se puede hacer esto, puede volverse un consejero genético exitoso. Y también apoyamos a nuestros aprendices que no entran. Sabemos que el 20 al 25% ingresan, es un proceso muy competitivo, así que animamos también a los que no llegaron y les hacemos saber que hay muchos consejeros genéticos que tuvieron que solicitar 2 a 3 veces a veces. Tratamos de ayudarles en su proceso de reflexión para ver qué más necesitan, si necesitan más experiencia de observación o tal vez presentarse a sí mismos de una manera que demuestre la experiencia que tienen y cómo se relaciona con la consejería genética para que puedan atravesar el proceso de solicitud en forma exitosa. Una cosa que reconocemos, y Grace lo mencionó, esto no estaba originalmente en nuestra mente, pero pronto se volvió aparente. Una vez que nuestros aprendices entran en programas de consejería genética, esa inclusión, esa pertenencia se vuelve un tema. Yo reflexiono sobre una cita de Dr. Martin Luther King que decía que hasta sus propias dudas, cuando él estaba alentando la desegregación, yo sé que le estoy diciendo a la gente que se meta en una casa en llamas y esto no ayuda mucho. Entonces queremos asegurarnos que nuestros aprendices tuvieran apoyo y que les ofreciéramos asistencia en ese sentido. Así que algunas de las cosas que ven aquí son cosas que literalmente veíamos con nuestros aprendices, que tenían el peso de representar a toda la raza negra, porque usualmente eran el único estudiante negro, a veces el primer estudiante negro de un programa, y entonces tenían que navegar estas aguas, que era muy difícil, y yo lo puedo decir de mi propia experiencia, y Grace también, es difícil estar en esa posición. Y esto es algo que experimentamos en los 90 y a principios de los años 2000. Después de 22 o 23 años y siguen ocurriendo estas experiencias, estas microagresiones, sentir que uno no es suficiente, esta presión de tener que hablar por toda la raza. Y luego otras cosas, otras microagresiones que ocurrieron, se documentaron bastante bien en el segundo punto aquí, recibiendo comentarios de que aquí no perteneces a los Estados Unidos o tal vez de que no naciste en los Estados Unidos. Estar confundido con otros compañeros de color porque la gente no está prestando atención para reconocer que hay 2 estudiantes negros diferentes aquí y no solo uno. Y luego preguntas de intrusión, entrometidas o preguntas basadas en suposiciones que hacían que los estudiantes se sintieran muy incómodos cuando son el único. Entonces, lo podemos ver en sus ojos que les afecta la salud mental de los estudiantes que están atravesando los programas. Así que queríamos poder brindarles algún tipo de apoyo. Así que tenemos un terapeuta y ofrecemos algunas sesiones grupales durante el semestre
donde los estudiantes negros y los aprendices pueden venir, reunirse, compartir esas experiencias, porque sabemos que eso puede ayudar a saber que uno no está solo y compartir con algunas estrategias sobre cómo lidiar con ese estrés. ¿Por qué continúa siendo un problema? Quería destacar algunas cosas para explicar por qué la inclusión y la pertenencia sigue siendo un problema en el campo de la consejería genética, aunque las organizaciones como la Organización Nacional, la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos han hecho algo de trabajo para tratar de identificar con los pasos de los años para tratar de tratar este problema. No solamente estos esfuerzos, sino otros esfuerzos no eran de apoyo o se hacían, llevaban a ciertos datos, pero los datos no se convirtieron en acción. Así que sabemos que como profesionales en el campo de la genética, tenemos que brindar proyectos de investigación adicionales que se enfoquen en este tema de la inclusión, de cómo ayudar a los consejeros genéticos minoritarios a llegar al nivel al que merecen estar y en el que se les colocó. Eh, Bárbara, tenemos un minuto más. No hay problema, sí, ya saben mi última diapositiva. Y sí, como solemos hacer en las culturas africanas, y sobre todo en la cultura afroamericana, siempre vemos nuestro pasado y nuestros ancestros para poder ver cómo podemos planear nuestras acciones para el futuro. Quisiera reconocer que mientras estábamos formando Golden, vimos otros programas que tenían mucho éxito, incluyendo a las minorías en estos campos. Y he hablado de eso un poco antes, pero y también a las personas que hemos seleccionado, pero también queríamos hablar del plan de consejería genética de la Universidad de Howard, que eh, existía desde el 2014. También la UMBC, que tuvo mucho éxito para poder incluir esas experiencias y definitivamente pudimos tener acceso a diferentes programas. Entonces, hace algunos años también pudimos establecer esta red de profesionales en genética y fue un recurso fenomenal para nosotros con el que asociarnos y para poder involucrarnos en esta conversación con respecto a la consejería genética como carrera. Y como última diapositiva quisiera reconocer que estamos dependemos en el trabajo y de las personas que han estado antes que nosotros. Muy recientemente, como comunidad de consejería genética, hemos reconectado con algunos de los primeros consejeros genéticos negros y hemos tenido una, una reunión virtual increíble. Nos reunimos con la doctora Laura Wilkinson, que em, empezó su programa en los 80s, inicios de los 80s, y nos reunimos con ellos para hablar sobre cómo han cambiado las cosas y qué tanto han cambiado las cosas o no. Em, y nos compartió esta cita que fue compartida en esta revista académica del 1965. Y aquí estamos intentando abordar todo ese tipo de cuestiones y esperamos que todos podamos lograr una diferencia. Espero que en el chat de repente podamos encontrar este, estas hojas para que se puedan inscribir en caso quieren ser parte de Golden específicamente o de repente que puedan unirse los unos con los otros. Y sabemos que eso no es cuestión de una persona nada más. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, fue una sesión genial. Gracias a la doctora Gold, a Grayson y Barbara por esta sesión tan informativa. En- Así que los que quieran, llenen ese formulario de inscripción. Y bueno, hemos podido aprender mucho, fue genial. Creo que tenemos un tiempo por las preguntas.
Y bueno, voy a ir a ver el canal de YouTube definitivamente. Si tienen alguna pregunta, pueden enviárnosla a nosotros. Ahí vamos a intentar responderlas. Creo que ya se nos ha terminado el tiempo aquí, así que vamos a regresar al